Mi suegra vació las cuentas de mi esposa, y ella tomó su lado, esperando que yo reemplazara el dinero. Si hubo algo con lo que mis padres me bendijeron, fue con un hogar lleno de amor. Un hogar donde se amaban entre ellos y me amaban a mí. Considero que esa fue la mayor herencia que me dejaron. No quiero decir que nos faltara algo. Tanto mi padre como mi madre tenían buenas carreras. No diré que éramos adinerados, pero lo más valioso que me transmitieron fue el valor de los lazos familiares, especialmente los auténticos. Para mí, la familia siempre ha significado toda persona cercana a mí, sin importar si compartimos sangre o no. Desde pequeño me enseñaron que las relaciones son el mayor activo que un hombre puede tener. Al observar a mis padres, aprendí a valorar las conexiones humanas por encima del dinero y la lealtad por encima de cualquier beneficio. Esas mismas cualidades fueron las que busqué en una mujer, y creí haberlas encontrado en mi esposa, Naomi. Conocí a Naomi hace 4 años en la biblioteca pública, ya que a ambos nos gusta leer. Coincidimos allí mientras buscábamos libros distintos, y eso derivó en un almuerzo ligero en un café cercano. Me cautivó con sus ojos brillantes, su risa contagiosa y su sentido del humor. Supe en ese momento que quería salir con ella. Quizá lo que más me conmovió fue su generosidad. Aunque no estaba tan bien económicamente como yo, solía traerme pequeños regalos, cosas simples que decía que le recordaban a mí. Ver esa devoción me tocó profundamente, mucho más de lo que imaginé. Unos meses después de comenzar nuestra relación, sus padres, Jarre y Sophie, la echaron de su casa. A diferencia de mí, Naomi no tuvo suerte con los suyos. No solo no estaban bien económicamente, sino que también eran fríos y distantes emocionalmente. Mientras yo nunca dudé del amor de mis padres, Naomi tuvo que luchar constantemente por el afecto de los suyos. Ella suele decir que sus padres no eran malas personas, solo imperfectas. Pero yo discrepo. Puede que no fueran malos por naturaleza, pero claramente fallaron con ella. Nadie es perfecto, cierto, pero eso no justifica la manera cruel en que la trataron. Hacer pasar hambre a una niña es impensable, y echarla de casa por no poder aportar dinero, cuando ya trabajaba como asistente en una librería, fue inaceptable. Así que puedes imaginar que no guardo buenos sentimientos hacia mis suegros. Después de que la echaron, le pedí que se mudara conmigo. Aunque me hice cargo de todos los gastos, nunca lo vi como una carga. Al contrario, sentí que eso nos unía más. Con el tiempo, me arrodillé y le propuse matrimonio. Ella aceptó, y nos casamos. Una noche, poco después de la boda, me habló de su deseo de abrir una tienda de moda. Era un sueño que había mencionado en varias ocasiones, pero que siempre minimizaba, como si fuera una fantasía infantil. Esa vez, me negué a dejarla descartarlo. Le prometí que la apoyaría si decidía seguir su sueño. Y no era que le faltara visión de negocio, al contrario, pensaba con mucha lógica y creatividad. Con el apoyo de mi familia, el proyecto fue un éxito. En apenas un año, la tienda de moda de Naomi se convirtió en una sensación y hoy es una de las más reconocidas de la ciudad. Ese mismo año, Naomi recibió una importante herencia de su abuelo, varios apartamentos y un negocio de artesanía que llevaba 4 generaciones en la familia. Pero sus padres tenían otros planes, intentaron convencerla de cederles tanto los apartamentos como el negocio. Incluso recurrieron al chantaje emocional. Naomi casi cede, pero yo estaba allí. Les dije con claridad que ella mantendría el control de todo, y que mi abogado se encargaría del asunto si insistían. Fue trabajo extra, sí, pero no iba a permitir que le arrebataran lo que legítimamente le pertenecía. Créeme, fue mucho trabajo. Los apartamentos necesitaban grandes reformas para convertirse en sitios deseables para vacacionistas. El negocio de artesanía también requería atención urgente, apenas generaba ganancias. Durante meses, trabajamos sin descanso. Con el tiempo, superamos esa etapa intensa. Esperaba con ilusión los días tranquilos, en los que solo seríamos nosotros dos, construyendo una vida juntos. Pensé que eso era también lo que ella quería. Pero hace 2 días, Naomi me dijo que quería que su madre volviera a formar parte de su vida, y no solo eso, quería que se mudara con nosotros. No podía creerlo. Estamos hablando de una mujer que no dudó en echarla a la calle, que junto a su esposo intentó robarle su herencia. Cuando le pregunté por qué ese repentino cambio, me dijo que su madre la había contactado para disculparse por el pasado. Le dijo que nunca quiso hacerle daño, pero que fue culpa de Naomi, por forzarla a actuar así. Por supuesto, me pareció increíble. Si realmente estuviera arrepentida de sus acciones, asumiría la responsabilidad por ellas, en lugar de echárselas en cara a otra persona. Además, creo que este arrepentimiento repentino tiene mucho que ver con el dinero que Naomi ha comenzado a generar. Intenté explicarle todo esto a Naomi, que debería ser un poco más escéptica respecto al súbito interés de su madre. Sin embargo, ella ya había tomado una decisión. Me dijo que no quería perder la oportunidad de perdonar a su madre.
Le señalé que perdonarla no significaba necesariamente reincorporarla a su vida como si nada hubiera pasado. Podía perdonarla, sí, pero desde lejos. Era mejor que mantuviera su distancia. Cuando le dije eso, Naomi perdió el control. Es la única forma en que puedo describirlo. Comenzó a gritar, me lanzó varios insultos y me acusó de ser egoísta por no querer que ella también tuviera una buena relación con sus padres. Me dijo que no todo el mundo había tenido padres amorosos como los míos, y que cada quien debía lidiar con las cartas que le tocaron. Han pasado 2 días y todavía no me habla. Desde aquella noche, ha estado durmiendo en la habitación de invitados. No es que no quiera que tenga una relación con sus padres, pero, bueno, sus padres son como son. Ella también lo sabe, y ha sufrido por eso. Solo le hice una sugerencia porque no quiero verla sufrir. No creo haber actuado mal al decirle eso. ¿Ustedes qué opinan? Actualización 1. Han pasado 6 días desde que compartí mi historia con ustedes. Y debo decir que una cosa es esperar que algo salga mal, y otra muy distinta es vivirlo. Como mencioné, Naomi empezó a ignorarme por completo desde que le dije que era una mala idea traer de vuelta a su madre. Tal vez olvidé mencionar que sus padres están divorciados, y su padre no ha estado en contacto con ella. Estuve repasando mentalmente nuestra conversación y me di cuenta de que, al volver a traer a su madre a su vida, también la estaba trayendo a nuestra casa. Para mi sorpresa y decepción, Naomi no rompió su silencio hasta hoy. Durante esos 6 días, no me dirigió una sola palabra y siguió durmiendo en la habitación de huéspedes. Si pensaba que su actitud me presionaría para ceder, logró todo lo contrario. De hecho, estos días me han hecho cuestionar si realmente conozco a la mujer con la que me casé. Antes de todo esto, podría haber jurado saber dónde estaba su corazón. Ahora me doy cuenta de que, si estaba en algún sitio, no era conmigo. Por eso vuelvo aquí, a pedir su opinión. Esta noche, cuando volvió del trabajo, me saludó y me preguntó cómo había estado mi día. Tal vez parte de mí ya intuía que ese repentino acercamiento escondía algo, porque seguía esperando a que algo saliera mal. Y no tuve que esperar mucho. Justo cuando nos sentamos a cenar, Naomi rompió en llanto y me dijo que no podría creer lo que le había pasado. Sabía que había estado en contacto con su madre, lo notaba. O eso, o me estaba engañando. Pero, honestamente, creo que habría sido menos grave que lo que me contó después. Le pedí que me explicara. Según ella, su madre había vaciado todas las cuentas, la de su tienda de moda, su negocio de artesanía, e incluso las de los apartamentos que tenía. Apenas me estaba recuperando del golpe cuando, sin ningún pudor, Naomi me pidió que le dijera que iba a reemplazar todo ese dinero. Le pedí un momento para procesarlo, porque literalmente estaba comiendo y la comida casi me ahoga. Mientras tosía y trataba de respirar, no podía dejar de preguntarme, ¿quién le había dado acceso a su madre, no solo a una cuenta, sino a todas? Por como lo contó, no fue difícil deducir que Naomi misma le dio acceso. Y ahora, después de haber sido traicionado, espera que yo entre a resolver el desastre. Creo que mi responsabilidad como esposo terminó el día en que la advertí de que nada bueno saldría de esto. Le dije que acercarse a su madre era tan mala idea como beber un vaso de lava. Pero no solo ignoró mi consejo, sino que actuó a mis espaldas. Y ahora se ha quedado sin dinero, y quiere que yo lo reponga todo. Estoy 110% seguro de que no voy a pagar ni un centavo. Ni siquiera para los abogados. Por supuesto, eso no le gustó y el trato silencioso ha vuelto. Actualización 2. Varias personas comentaron en mi publicación anterior, hace unos 3 días, que no debería ayudar a mi esposa. Pero, ¿qué parte no entendieron, si eso fue exactamente lo que dije que no iba a hacer? La decisión de no rescatar a Naomi es definitiva. No hay discusión posible, incluso para quienes argumentan que es tu esposa, deberías ayudarla. Ni siquiera me pidió dinero para demandar a su madre por robo. No. Quiere que reponga todo el dinero y que su madre se quede con lo que robó. No solo la aceptó de vuelta en su vida, también le dio acceso total a todo lo que poseía. ¿Quién hace eso sin haber comprobado antes la lealtad de esa persona? Fue más que irresponsable. Mi negativa no es por venganza. Es para que Naomi asuma la responsabilidad de sus actos. Cada negocio exitoso lo es porque su dueño ha sido responsable y no ha tomado decisiones imprudentes. Además, no estamos hablando de una cantidad insignificante de dinero. No es como perder unos billetes en el bolsillo de un pantalón viejo. ¿Y si yo lo repusiera todo, qué me asegura que no volvería a hacer lo mismo? ¿Qué no le daría de nuevo acceso a su querida madre? La lección aquí es clara, arregla tu desastre y aprende a valorar el esfuerzo y el dinero. Esperaba que, al negarme, al menos abriera los ojos y viera la verdadera naturaleza de su madre. Pero desafortunadamente, en vez de verla a ella como la enemiga, Naomi ha comenzado a tratarme a mí como si lo fuera. Esta vez, Naomi no solo duerme en la habitación de invitados, sino que también ha trasladado sus pertenencias allí.
como imaginarás, sigue sin dirigirme la palabra. Y aquí es donde realmente empiezo a desconcertarme. Porque si bien mi crimen, entre comillas, porque no lo es, fue advertirle que no confiara en su madre, no es ni remotamente comparable con lo que ella hizo. Entonces, uno esperaría que si Naomi me está dando el trato del silencio, a su madre al menos la hubiera bloqueado, o mínimo le hablara con la misma frialdad. No sé, una silla voladora, un sicario emocional. Pero no. Según fuentes confiables, Naomi sigue reuniéndose con su madre como si nada. Como si esa mujer no le hubiera vaciado todas sus cuentas. Me recuerda a cuando tenía 11 años y alguien me robó la bicicleta. Imaginen que luego de eso hubiera invitado al ladrón a tomar un café para ponernos al día. Yo, oye, qué bien que aún funcione la bici, ladrón, perfecta, debí habérmela llevado antes. Yo, me servía para ir a la escuela, pero qué bueno que ahora te sirva a ti. Ladrón, por cierto, ¿qué más tienes para que te robe? Yo, toma mi cartera. Ah, y si te interesa, aún quedan 2 sorbos en mi café. Sí, suena absurdo. Pero esta situación no está muy lejos de la realidad entre Naomi y su ladrona, también conocida como su madre. O como prefiero llamarla, Sophie, alias la cucaracha hedionda. Así que ella puede perdonarla fácilmente, pero yo tengo que trabajar para ganarme el perdón por advertirle. ¿Cómo puede mostrar tanta devoción y lealtad hacia su madre? Creo que su familia la ha dejado tan marcada que ya no puede distinguir lo sano de lo tóxico. Y lo sano sería cortar a esa mujer de su vida. Pero ese no es el caso. Afortunadamente, yo sí veo las cosas claras. Y sinceramente, me cansé de ser leal a alguien que ya no lo es conmigo. Habrá quien diga que si veo que mi esposa está traumada, debería ayudarla. Y entiendo esa postura. Pero también podríamos decir lo mismo de su madre, y luego del padre de su madre, y así podríamos seguir eternamente en una cadena de trauma intergeneracional. Pero no, no son mis monos, ni es mi circo. Yo prefiero romper el eslabón y salirme. Después de todo lo que hice por Naomi, no debería estar esforzándome por conseguir su perdón. Debería ser ella quien me lo ofreciera, por no haberme escuchado y por exigirme algo tan absurdo. Pero aquí estamos, en un circo donde los monos hacen malabares con cuchillos, y es cuestión de tiempo antes de que alguien termine herido. Actualización 3. Esta historia se desarrolla en tiempo real. Se ha vuelto casi como un trabajo diario documentar los hechos, porque simplemente no paran. No es que publique todos los días, pero sí cada 4, 5 o 6. Esta vez pasaron 4. Ahora, para sumar a esta locura, he empezado a recibir amenazas de mi suegra. Todo comenzó hace 3 días, con mensajes de texto cargados de odio, asegurando que iba a arruinarme, destruir todo por lo que he trabajado y que incluso iría tras mi familia. La mujer ni siquiera intentó ocultar su identidad. Y aunque siempre dejé claro que no me agradaba, jamás hice nada que justificara que empezara a amenazarme. Fui a la policía con las pruebas. ¿Su respuesta? Nada podían hacer. Según ellos, aunque los mensajes eran claramente hostiles, no eran ilegales. A menos que se concretara alguna acción, no era un crimen. Me dijeron que hay muchas personas mayores desequilibradas que envían este tipo de mensajes, pero que la mayoría no representa un peligro real. Prometieron vigilarla, cosa que dudo mucho, y me recomendaron contratar seguridad personal, como si fuera una celebridad. Eso fue hace 2 días. Hoy, en lugar de limitarse a los mensajes, decidió llamarme. Por suerte, respondí la llamada y la grabé. Durante la llamada, me dijo que había encontrado algo sobre mí que podía arruinarme. La curiosidad me venció, así que le pregunté qué era exactamente. Su respuesta fue bastante reveladora, lo único que la detendría sería que yo le diera a Naomi lo que quería. En ese momento, confirmé lo que ya sospechaba. Pero quería dejarlo grabado, así que fingí no entender y le pedí que fuera más clara. Ella se alteró, me acusó de hacerla quedar como una tonta, y después de insultarme un rato, soltó la bomba, me estaba negando a reponer el dinero que ella, su madre, robó. No usó esas palabras exactas, pero el mensaje fue clarísimo. ¿Y cómo se enteró de mi negativa? Solo había una persona que podía habérselo contado, Naomi. Así que ya no queda duda, ambas me están estafando abiertamente. Siento que el objetivo final siempre fue ese, que yo terminara entregándole el dinero a su madre. Porque sí, ella ya lo tomó. Pero si yo ayudo a Naomi, es como si no hubiera pasado nada, y su madre se queda con una enorme suma convalidada por mí. Las admiro. De verdad. ¿Han visto a esas personas tan productivas que parece que el día les rinde 25 horas? Bueno, Naomi y su madre son ese tipo de personas, solo que usan esas 25 horas para entrenarse en estupideces. Porque, seamos honestos, hay que ser muy estúpidas para creer que yo les voy a dar dinero. Veamos cuánto tardo en publicar la próxima actualización.
Tal vez tenga que renunciar a mi trabajo para dedicarme a escribir a tiempo completo, es difícil seguirle el ritmo a la productividad absurda de mi esposa y su mamá. Actualización 4. Apenas han pasado 2 días, y el drama se acelera como si alguien hubiera pisado el pedal de chismes al fondo. No solo es más rápido, sino más loco. Esta noche, llegué a casa, y me encontré a mi suegra vandalizándola. No estaba preparado para esa escena. Los sofás, rasgados y volteados. Las fotos familiares, hechas añicos en el suelo. Las cortinas, desgarradas. El televisor, roto. Y desde la puerta, vi que la cocina estaba aún peor que la sala. Los platos de porcelana fina de mi abuela, completamente destruidos. Irreemplazables. Y ahí estaba Naomi, tratando de detenerla. Le suplicaba que se calmara, que reaccionara, pero su madre ya estaba demasiado lejos en su brote como para prestarle atención. Y francamente, aunque se hubiera detenido, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cuando Naomi me vio, corrió a pedirme que entendiera, que su madre no sabía lo que hacía. Claro. Porque cuando uno rompe una casa como si fuera un rockstar de los 80 en pleno éxtasis de cocaína, claramente no está en sus cabales. Hasta esos rockeros se acuerdan de lo que rompieron, y con cuánta droga encima, solo Dios sabrá. Así que no caí en esa mentira descarada. Supiera o no lo que hacía, Sofía tenía que enfrentar las consecuencias. Sin decir una sola palabra, llamé a la policía. Ya estaban al tanto por las amenazas que me había enviado días atrás. Tardaron poco en llegar, y se la llevaron esposada. Pero por supuesto, la locura no terminó ahí. Naomi, en lugar de agradecer que pusiera fin al caos, se volvió contra mí. Me gritó, me acusó de ser un monstruo sin corazón por llamar a la policía a su madre. Me preguntó qué clase de persona hace eso con su familia. Le respondí, la misma clase de persona que protege su casa. O sea, yo. Ya tenía pensado el divorcio, pero esto fue el empujón final. ¿Para qué esperar más? Llamé a mi abogado, quien ya tenía los papeles listos desde hacía unos días. Mientras Naomi seguía gritando durante los 30 minutos que tardó en llegar, yo me senté a tomar una cerveza fría. Por suerte, el refrigerador sobrevivió al ataque. Si no, quizás habría sido yo el arrestado. Mi abogado le entregó los papeles personalmente. Naomi, confundida, preguntó qué era eso. Le respondí que era bastante obvio, nuestro matrimonio se había terminado, y no quería volver a verla en la casa. El abogado se quedó hasta que se fue y cerró la casa por seguridad. No quería que intentara algo más. Lo más gracioso es que ahora voy a exigirle que pague por todos los destrozos, incluido el de mi corazón, y, por supuesto, los platos de la abuela. No me importa si tiene que sacar ese dinero del botín que su madre robó o si vende lo que le queda de sus negocios. Ese es su problema. Actualización 5. Tengo miedo. Sí, miedo real. ¿Qué pasa si las actualizaciones empiezan a llegar con números negativos? ¿Podrá mi suegra crear un agujero negro? ¿Viajará al futuro a 88 millas por hora? ¿Le crecerá la parte del cerebro que claramente le falta? Muchas preguntas. Pocas respuestas. Pero dejando las bromas a un lado. Naomi volvió esta mañana. Ayer, cuando llegué a casa, ya se había ido, como le pedí. Había recogido todas sus cosas. Pensé que no volvería a saber de ella tan pronto. Pero claro, solo me dio unas horas para calmarme. Esta mañana volvió a suplicarme. Me pidió que no destruyera todo lo que habíamos construido por un malentendido. Juró que no sabía lo que su madre iba a hacer. Que no estaba al tanto ni de las amenazas ni del vandalismo. Pero hasta hoy, ni una sola disculpa. Ni una maldita, jodida, estúpida disculpa por la forma en que me trató cuando me negué a pagar lo que su madre robó. Estoy enojado. Porque si vas a venir a hablar después de todo esto, al menos empieza con una disculpa. No con súplicas. Definitivamente, es hija de su madre. Le dije que si volvía a poner un pie en mi casa o en mi tienda de moda, pediría una orden de restricción. Se mostró confundida, como si la tienda fuera suya. Le recordé que tal vez ella era la cara visible del negocio, pero mi dinero fue el que lo construyó. Y hay documentos que lo prueban. Gracias a Dios escuché a mi abogado cuando me insistió en firmar ese acuerdo de inversión. En su momento dudé, porque era mi esposa, y no imaginé que me traicionaría. Pero mi abogado vale su peso en oro. Cuando se lo recordé, Naomi me llamó desalmado. Le respondí, suegra. La máscara de dulzura se le cayó enseguida. Mostró su verdadera cara. Pero ya no me importa. Está fuera de mi vida. Y si alguien en mi familia o mis amigos tiene algo que decir al respecto, también puedo llamarlo suegra. A veces temo irme a dormir. No por pesadillas, sino por despertarme en medio de la noche y encontrar a mi suegra debajo de la cama. Actualización 6. Pasaron algunos meses.
Y no hubo paradojas cuánticas ni teorías de cuerdas sazonadas con ketchup. Solo Sofía y Naomi recibiendo una dosis de realidad sin relatividad. Hubo cosas menores que no publiqué por miedo a crear un agujero espaciotemporal legal. Con abogados no se juega. Esto es lo que pasó, como demostré que era socio inversor en la tienda, estaba en mi derecho de demandar a mi suegra. También demandé a mi ex esposa por los destrozos. Puede que Sofía haya sido la autora directa, pero Naomi fue quien lo permitió. Y sí, me divorcié. En la división de bienes se aclaró que la casa no estaba en juego, era una propiedad familiar, no matrimonial. Pero los daños sí se contabilizaron, y ambos, Naomi y su madre, fueron responsables. Aquí las cosas se enredaron, había mucho dinero y propiedades en juego. Vendí mi parte del negocio. Primero intenté ofrecérsela a Naomi, pero no pudo comprarla. Finalmente, un tercero se quedó con todo, incluida la parte de Naomi. Recuperé parte del dinero robado por Sofía, pero solo la proporción correspondiente a mi inversión. Naomi, por su parte, tuvo que vender los apartamentos para pagar su parte de los daños. Fue complejo. Por eso tuve abogado y contador durante todo el proceso. Y sí, los platos de la abuela eran los platos de la abuela. No se trataba de dinero. Tenían valor sentimental. Y se lo dejé claro a todos. ¿La suegra? Estuvo 6 meses en prisión. No de visita, sino como huésped. Sin salida. No me olvido de nada. Sé que, al final, Naomi y su madre perdieron. Tuvieron que venderlo todo. Creo que, sin ese dinero, Sofía habría estado 5 años tras las rejas. Y sabes qué creo, que ahora que Naomi ya no le sirve, su madre la descartó otra vez. Pero ya no me importa. Estoy lo suficientemente lejos como para que eso deje de afectarme. Recuerdo un comentario de cuando mi trabajo era publicar esto, alguien dijo que no debía meterme entre Naomi y su madre. Que debía dejar que ella aprendiera sola. ¿Esto cuenta como una lección? Tal vez. Triste es siempre terminar un matrimonio. Pero este, no fue tan triste como podrías pensar. A veces me pongo melancólico. Y pienso, ojalá mi suegra pudiera viajar a 88 millas por hora y regresar en el tiempo. Solo para volver a leer estas publicaciones, o para no haber conocido jamás a mi ex esposa.